En ese caso yo creo que es una pena por ellos. No obstante, la organización política no debe ser ni siquiera vinculada con esas personas porque nunca. Pero fue en el gobierno del PLD. Fue en el ¿Y cómo gobierno, se desvincula eso, no, Richard? Eso no hay manera. Fácilmente. Parece que se le fue la mano introduciendo en esos expedientes personas que no tienen nada que ver. Y actualmente lo que estamos viendo es una ola de casos de corrupción de parte del gobierno, donde no hay un solo condenado, de parte del actual gobierno no hay un solo condenado, y tampoco vemos acciones concretas de parte del Ministerio Público tratando de perseguir a aquellas personas que el rumor público señala como personas que han cometido actos de corrupción. Entonces yo creo que... La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Hoy brincamos un poquito el viernes de salud, hay que descansar a veces el viernes de salud, y vamos a hablar de economía con Richard Medina, un destacado economista, docente, y en adición es miembro del comité político del PLD, pero vamos a hablar más de economía que de política. Richard, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, para mí es un placer estar nueva vez con ustedes y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas. Sin embargo, Ramón, a mí lo que más me llama de Richard la atención es el hecho de que primero él es joven, segundo tiene muy buena formación y tercero está en la política, cuando generalmente con ese perfil y un muchacho educadito, bien puesto y demás, no quieren participar en la política. No, pero además, haber llegado al comité político, que eso no es fácil, llegar a los comités políticos, a las comisiones políticas de los partidos. Ay, muchas gracias. Yo tengo desde que tenía 13 años metido en política, militando en el PLD. ¿Y te dejaron en tu casa? Sí, bueno, mi papá es dirigente medio del PLD de toda su vida, en el Comité Intermedio Capitán Máximo Cabral en San Carlos. Nosotros íbamos como familia a hacer actividades políticas allá. Y bueno, el PLD es el partido de las oportunidades que me permitió a mí, mediante mecanismos democráticos, ser electo en el comité político. ¿Es el PLD el partido de las oportunidades? Así es, así es. El PLD tiene una plantilla de miembros del comité político bastante jóvenes, gente nueva y gente que no tiene apellido, gente que llegó ahí por condiciones y por votación. Algunos perdimos, otros ganamos, pero fue un proceso democrático y yo creo que no hubo duda en la selección. ¿Tú no estuviste en el gobierno? ¿Tú no tuviste posición en el gobierno? Yo tuve posiciones secundarias o terciarias, se puede decir. Yo antes de irme a estudiar se llamaba la posición director de un área, y luego cuando regresé de estudiar fui asesor financiero del ministro de Hacienda, Donald Guerrero en ese entonces, y luego su director de gabinete. Entonces yo ocupé esas posiciones, pero no tuve decreto, como popularmente se dice. Richard, y como yo sé que Ramón está loco por entrarle al tema de la economía, pero no me deja de llamar la atención como ciudadana y como periodista, el hecho de los cuestionamientos hacia el PLD en el tema de los actos de corrupción, que antes decían que eran un tema de persecución política, pero cuando los acusados ya hacen negociaciones con el Ministerio Público, es una admisión de esa falla. Y el partido como que no ha dicho ni esta boca es mía al respecto. ¿Cómo tú te sientes como PLDista y como una persona que obviamente que tiene un comportamiento distinto al político común? Mire, yo creo que nadie puede estar defendiendo actos de corrupción ni personas que se declaran delincuentes. En el caso de aquellas personas que han firmado acuerdos con el Ministerio Público aceptando culpa y devolviendo bienes, evidentemente ellos cometieron actos de corrupción. Y segundo, ninguno son miembros del PLD. Ninguno fueron ni dirigentes ni militantes del PLD. Sí fueron personas del sector privado que colaboraron de alguna manera con el PLD. En ese caso yo creo que es una pena por ellos. No obstante, la organización política no debe ser ni siquiera vinculada con esas personas porque nunca. Pero fue en el gobierno del PLD. ¿Y cómo se desvincula eso, Richard? Eso no hay manera. Fácilmente. Hay un proceso judicial donde los exfuncionarios del PLD están siendo encartados. Vamos a esperar ese proceso. El primero de ellos ya se falló, que fue el del caso llamado Antipulpo, y ahí todos los que fueron funcionarios y que son militantes PLDistas salieron descargados. Entonces, bueno, vamos a esperar que continúe la justicia haciendo su trabajo. Yo creo que el Ministerio Público, que era independiente, bueno, parece que se le fue la mano introduciendo en esos expedientes personas que no tienen nada que ver. Y actualmente lo que estamos viendo es una ola de casos de corrupción de parte del gobierno, donde no hay un solo condenado, de parte del actual gobierno no hay un solo condenado, y tampoco vemos acciones concretas de parte del Ministerio Público tratando de perseguir a aquellas personas que el rumor público señala como personas que han cometido actos de corrupción. Entonces yo creo que debe inclinarse la balanza o nivelarse la balanza, porque ha sido muy selectivo contra el gobierno del PLD, y para buena suerte del PLD, yo creo que todas las personas que han firmado no son miembros del partido, no fueron funcionarios, y lo más importante es que ya comenzó a fallar la justicia
descargando personas que sí fueron funcionarios o que son militantes y dirigentes del partido. Se defendió bien. Bueno. Se defendió bien. Vamos a la economía, Richard. ¿Tú tienes alguna opinión sobre el informe del Fondo Monetario del artículo 4? Mire, yo creo que el fondo es algo anual. Ellos vienen cada año, hacen su análisis, su evaluación. El fondo es muy diplomático, muy cortés en las cosas que dice. O sea que siempre pondera muy bien a República Dominicana. Yo creo que el país en los últimos 20 años realmente ha mantenido estabilidad macroeconómica, estabilidad social, estabilidad política. Eso nos diferencia bastante de nuestros vecinos y pares de América Latina. Y pienso que esta vez fue un poco más duro en cuanto a recomendaciones. Habló ahí de que es necesaria una reforma fiscal, que ajuste las cuentas, y también habló de que hay que hacer una reforma eléctrica que aumente el valor de la tarifa que pagan los usuarios. Yo creo que es un mensaje un poquito más duro del habitual. El Fondo Monetario en 2023 sí hizo una recomendación de una reforma fiscal modelo que aumentara los ingresos en un 2% del PIB, pero ahora yo creo que fue un poco más contundente sobre las necesidades de esta reforma, con los cuales yo no estoy necesariamente de acuerdo. Yo entiendo que si vamos a hablar de reforma de impuestos tributarios, primero hay que hablar de control y eficientización del gasto público. Ese aumento de gasto en pensiones, en nóminas, en subsidios amplios, yo creo que hay que irlo eliminando o focalizando. Y segundo, con el tema eléctrico, si bien es cierto que hay un desfase en la tarifa eléctrica, como lo bien dice el fondo, pienso que antes de aumentar la tarifa, nosotros tenemos que poder exhibir como país que estamos reduciendo las pérdidas, que estamos reduciendo aquella cantidad de hogares que no están siendo facturados y también estamos reduciendo el robo eléctrico. Entonces, una vez que pase eso, yo creo que tendremos el capital político y moral para subir la tarifa. ¿Y por qué no se hizo esa reforma en los gobiernos del PLD? Mire, se fueron haciendo. Le quité la pregunta a Jacqueline. Sí. Se fueron haciendo. Hubo varias reformas fiscales que se hicieron en los gobiernos del PLD. Pero parciales. Sí, lo que sucede es que el gasto estaba bajo control. Ahora el gasto ha subido. Es verdad, hay que reconocer eso. El gasto corriente estaba bajo control y había mucho gasto en inversión. Claro, y había gasto productivo. Lo dice el informe. Lo dice el informe, muy sutilmente, pero lo dice. Entonces yo creo que ahora la situación es que hemos caído en lo que se llama una trampa del gasto corriente, o trampa del fiscal corriente, donde los ingresos ya no dan ni siquiera para cubrir el gasto corriente. El gasto corriente, gasto en nómina, pago de intereses de la deuda, pago de pensiones, pago de los subsidios. Entonces cuando tú tienes que tu ingreso, o sea, lo que el gobierno recauda, no da ni siquiera para pagar ese tipo de gasto, pues tú tienes un problema porque te estás endeudando para precisamente pagar una parte de tu gasto corriente. Es decir, que estamos haciendo algo que antes se criticaba, pero no ocurría, ahora no se está criticando, pero ocurre. Y es que estamos usando la deuda pública para pagar intereses de la deuda y para pagar nómina, lo cual yo creo que no es fiscalmente responsable. Richard, tu opinión sobre lo que está pasando con el tipo de cambio. 64 y pico en marzo, se aprecia en abril, ya va a 58, después vuelve a 64 y ahora está en... el banco dice que está en 61 y pico, pero en mi banco, cuando yo entro, está en 63.40 en mi banco. Tenemos el mismo banco, para pagar tarjeta y para yo hacer transferencia, porque yo a veces hago transferencia de mi cuenta en pesos a cuenta en dólares, para tener mi reserva ahí cuando haga para darle. Ese banco está en 63.40. Pero el Banco Central dice que está en 61.89. ¿Qué explicación tú le das a eso que no ha sido tan frecuente en los últimos años? Mira, yo creo que ha habido una especie de zigzagueo. El primer trimestre subió mucho el tipo de cambio, subió muy rápido, luego bajó el precio del dólar en el segundo trimestre y ya en el tercer trimestre comenzó a subir. Y yo creo que subió tan rápido que generó ciertas alarmas en el Banco Central, con justa razón, porque en apenas 2 meses y medio el precio del dólar subió casi 8%, el cual es anormalmente alto. Entonces se han comenzado a tomar medidas. La principal yo creo que ha sido la inyección, la venta de dólares de reserva que ha estado haciendo el Banco Central semanal, algunos 100, 120 millones de dólares yo calculo. Entonces eso ha ido reduciendo la presión sobre el dólar. ¿Cuál es la situación con el dólar? Si nosotros tenemos un tema de que en Estados Unidos las tasas de interés están altas, si están altas allá, aquí deben mantenerse altas. ¿Por qué? Porque si bajan aquí y están altas allá, una persona que diga, bueno, me sale mejor invertir en Estados Unidos, cambia su dinero que tenía en pesos, en activos en pesos, compra dólares y se lo lleva a Estados Unidos. Entonces eso genera presiones sobre el precio del dólar.
Aquí recientemente hubo una liberación de préstamos del encaje legal. Encaje legal es dinero que tienen los bancos guardado en bóveda del Banco Central y que no está en la economía. Cuando se liberan los préstamos, ese dinero va paulatinamente entrando a la economía, lo que hace que aumente la cantidad de pesos que hay dentro del sector financiero. Al aumentar la cantidad de pesos, eso tiene dos efectos. Uno, más pesos comienzan a caerle atrás a los dólares, si son los mismos dólares, o sea que aumenta la demanda interna de dólares. Y más peso en pocas manos. Más peso en pocas manos, pero también se da la situación de que como hay más peso en la economía, eso comienza a reducir el costo de los pesos, que es la tasa de interés. Tasa de interés pasiva, que es la tasa a la cual nosotros vamos a un banco y guardamos el dinero en una cuenta de ahorros o en un certificado bancario. Entonces, cuando hay más pesos, esas tasas de interés comienzan a bajar y más gente comienza a decir, bueno, me sale mejor salir de ese certificado bancario en pesos, comprar dólares e irme a un certificado bancario en dólares que paga un 4,5%, 4%. Entonces, eso comenzó también a presionar el precio del dólar y bueno, el Banco Central lo que ha hecho es colocar dólares, o sea, vender dólares, reducir un poco la cantidad de pesos que hay en la economía, reducirla también vía colocación de letras, que son unos instrumentos financieros que el Banco Central coloca. Y eso lo que ha hecho es que ha comenzado a aumentar la tasa de interés en pesos. Por lo tanto, la demanda de dólares ha ido bajando por esa razón. Y con ello, el precio del dólar. Nos vamos a una breve pausa, regresamos con Richard Medina. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Richard Medina. Él es economista y miembro de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana. No sé, Richard, yo creo que sería bueno que, a pesar de que estamos lejos del 2028, pareciera como a veces que estamos en política de todos lados, tanto de la parte oficial como de la oposición. Ustedes tuvieron un congreso ya el año pasado, creo, a principios del año, eligieron nuevas autoridades, gente nueva, y ya el partido Fuerza del Pueblo ha dicho que comenzará a hacer oposición de manera ya más reiterativa y fijando posiciones quizás mucho más contundentes. ¿En qué posición está el PLD? ¿Cómo están las reuniones del famoso comité político del CP, que antes eran los lunes y eran esperadas? Esas declaraciones obviamente estaban en el gobierno, pero igual, ¿cómo está el partido y cómo está reorganizándose para gozar de la simpatía electoral en el 2028? Bueno, el partido está en un muy buen momento. Nosotros estamos trabajando en dos grandes frentes, un frente interno, que es reorganizando el partido, validando la militancia, validando la dirigencia, viendo quiénes pueden ocupar nuevos espacios de dirección interna en los organismos medios. Y un segundo frente es hacia afuera. Tenemos 10, 15 voceros casi todos los días opinando de diferentes temas. Yo soy uno de ellos. Todos los lunes el PLD está dando una rueda de prensa donde visibiliza, donde habla de problemas que le impactan a la cotidianidad de la gente y al mismo tiempo está dando varias posibles soluciones, varias ideas de cómo resolver esos problemas para que no sea solamente una crítica estéril, sino una crítica constructiva. Los domingos estamos teniendo unas asambleas, digamos, provinciales. Esas asambleas concluyen con un mensaje de nuestro presidente que siempre se vuelve tendencia y que domina el ciclo de noticias de la semana siguiente. Entonces el PLD yo creo que está en la calle, está haciendo su trabajo y está preparándose para la futura elección de su candidato o candidata presidencial y de sus candidatos y candidatas a nivel local. Entonces yo creo que el 2028 será un buen año para el PLD. Richard, pero independiente de todos los problemas que tiene el país, una economía desacelerada, el tema eléctrico... El tema internacional. No voy a hablar del rosario de problemas que tiene ahora. Con una oposición dividida, ¿es posible vencer a un partido de gobierno? Claro, no va a tener a Luis Abinader de candidato, pero es posible. Claro que sí. Yo creo que el PRM ahora mismo está en uno de sus peores momentos desde que es gobierno. La gente está sintiendo los problemas. La gente está sintiendo que hay apagones, la gente está sintiendo que todo está caro, la gente está sintiendo que aquellos que no tienen empleo, no hay empleo en la calle. La gente está viendo los tapones y que a pesar de las soluciones que se están dando, no se resuelven. La gente está viendo que después de más de 5 años de gobierno, el PRM, el gobierno de Abinader, no tiene una sola obra de impacto concluida, no tiene obras ahí que uno pueda decir que van a cambiar la realidad de la gente. Y tampoco uno ve planes, uno no ve que esta situación vaya a mejorar a mediano plazo y por lo tanto la gente lo está sufriendo y eso le está pegando de manera importante
al PRM como partido y al gobierno. Entonces, en ese sentido, eso ha permitido que el PLD siga creciendo, que se consolide como segundo partido, como el segundo partido del sistema y el primer partido de oposición. Y bueno, ya nosotros estamos a la espera de tener un candidato, una candidata para seguir trabajando hacia 2028. Que ya no va a poder este año porque la Junta le dijo que no. Bueno, la Junta dijo que no se podía bajo las condiciones que estábamos nosotros haciéndolo. El partido está en sesión permanente con una comisión interna viendo cuál es el mejor mecanismo de hacerlo, pero el PLD siempre ha respetado la sentencia del Tribunal Superior Electoral y también ha respetado lo que dice la ley. O sea que cualquier solución que busque el partido va a estar enmarcada dentro de esa sentencia y también dentro de lo que dicen las leyes dominicanas. Porque ustedes en las elecciones pasadas lo seleccionaron mediante una encuesta, ¿no? No. Pero lo hicieron, no fue... Fue votación. Pero fue 2 años antes, no en el año electoral. Sí, fue en octubre del 22. Exacto. Fue en octubre del 22, ahí no hubo problema. Hubo unos acuerdos internos que permitieron viabilizar esa situación y yo creo que en pos de eso se debería trabajar esta vez. Es decir, como en octubre del año que viene, 2026, por ahí. Bueno, yo creo que el PLD debería elegir su candidato en 2026. En el 2026. En el 2026. Richard, durante la pausa tú decías que se te olvidó puntualizar en algunas cosas de las decisiones económicas que se han tomado a través de la gobernación del Banco Central en razón de las presiones internacionales, es decir, que crea el entorno internacional, que aunque no son decisivas, tienen alguna influencia y otros factores. ¿Tú quisieras puntualizar al Sí, respecto? claro, que no lo dije. Yo creo que las autoridades monetarias, en el sentido del Banco Central, han hecho un buen trabajo este año. Pienso que ha sido un escenario externo difícil para la política monetaria, en el sentido de que las tasas de interés se han mantenido muy altas en Estados Unidos, más altas de lo que quizás mucha gente esperaba el año pasado y el año antepasado. Entonces yo creo que ellos han podido sortear o torear esta situación. Obviamente la situación se ha agravado por la inacción del gobierno, en el sentido de que el Banco Central ha tenido que tratar de estimular la economía cuando ese rol debió tener más preponderancia el gobierno este año, el año pasado. Pero por decisiones que uno a veces no comprende, se definió o se estableció que había que reducir el gasto de capital, que el gobierno tenía que ralentizar la construcción de obras, que había que aumentar el gasto corriente, porque eso era bueno, gastar más en subsidios, más en nóminas, más en pensiones. Y bueno, todo eso generó un ambiente bastante adverso dentro de la manera de instrumentalizar la política monetaria por el Banco Central. Yo creo que eso ha ido cambiando a medida que, bueno, cambió el ministro de Hacienda. Yo creo que es una persona con competencias para entender estos temas y bueno, que llevar al gobierno a que trabaje en pos de mejorar el crecimiento económico y también de quitar un poco de presión al rango de decisión que pueda tener el Banco Central este año, el año que viene. ¿Tú no crees que quizás lo ideal sería una política monetaria neutral? Porque al fin y al cabo esos estímulos monetarios, eso es artificial. Mire, yo creo que en este momento habría que definir qué es neutral, en el sentido de que uno no sabe bien qué va a pasar en Estados Unidos, en el sentido de que, bueno, la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, baja la tasa de interés, pero se ve cautelosa a futuro. Y cuando uno ve cómo votan los miembros de lo que sería ya la Junta Monetaria, que se llama los gobernadores de la Reserva Federal, hay una parte que entiende que no debe seguir reduciéndose la tasa de política monetaria este año y otra parte que cree que hay que reducirla 2 veces más. Y había uno un libertario. Un libertario ahí, sí. Que dijo 50 puntos. Claro, bájenlo con todo. Entonces, yo creo que hay mucha esa división que hay de criterios dentro de los gobernadores de la Reserva Federal, que obviamente nos impacta bastante a nosotros. Es más que nada por la incertidumbre que hay, sobre todo, con estos aranceles, cómo se está reconfigurando el comercio mundial. Yo creo que si los aranceles no terminan teniendo el efecto que todos pensamos que va a tener hacia final de año sobre la inflación americana, que ha ido subiendo, sí, está en 2.9, Trump la encontró como en 2.4, pues yo creo que eso le va a quitar más presión al Banco Central Americano, le permitirá seguir reduciendo tasas de interés y esas van a ser buenas noticias para República Dominicana y le facilitará la construcción de política monetaria al Banco Central a futuro. Richard, yéndonos un poco para atrás, yo recuerdo que antes no teníamos un déficit y que los déficits comenzaron no me acuerdo de qué año, pero 2007, que se está haciendo ese hoyo. Tampoco antes no teníamos una política social, un gabinete social, no teníamos Supérate, no teníamos todos esos programas de asistencia social.
que representan una gran inversión de parte, una porción importante del presupuesto. Y que si se gasta bien es bueno, pero si ocurre corrupción o se gastan mal, quizá no tan bueno. Pero ya hemos pasado ya un tiempo suficiente como que para que esos programas estén maduros y ver si realmente, primero el déficit, que cada vez sigue aumentando más, no se ha desmontado, y antes no lo teníamos, tampoco el subsidio eléctrico lo teníamos, y tenemos esa carga enorme. Y tampoco teníamos lo de la política social. Entonces, todos esos elementos son analizables como economista. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, mire, con el tema de los programas sociales, Supérate y esa gran sombrilla que está ahí, yo creo que son correctos. Se establecieron. Eso comenzó con lo de la energía. Claro, 2004, y son correctos. Y me quiero explicar por qué. Nosotros tuvimos una crisis bancaria en 2003, 2004, y 1 millón y tantos de dominicanos fueron a la pobreza. Eso, entre otras cosas, se debió a que no teníamos un seguro de empleo, pero no teníamos red de protección social. Y esa red de protección social se comienza a crear a partir de 2004, con lo que era Solidaridad, Prosol, y que fue cambiando de nombres luego. Tenemos la pandemia, se creó una crisis económica. Digo, pero ya hace 20 años de lo que tú estás diciendo. No, pero esa crisis económica es un buen ejemplo de que gracias al esquema de protección social que teníamos establecido, más los programas de emergencia fácil para ti que se crearon, pues prácticamente nadie cayó a la pobreza durante pandemia. Entonces yo creo que cumplió ese gran objetivo de tener una especie de red que si tú te caes de un edificio te apare y no te lleva a la pobreza, sino que te devuelve un poco hacia arriba para tú recuperar. Sí. Eso lo logramos. Ahora, el tema que yo veo es que estos programas cada vez más están incluyéndose afiliados o beneficiarios que no lo merecen. Entonces, ahí tú tienes un problema que se llama error de inclusión, que es que tú incluyes personas que quizás no tienen las condiciones económicas para ser llamados pobres y beneficiarse de esos programas, y tú lo incluyes. Entonces, eso es un mal gasto del dinero. Y eso te genera un problema, y es que tú gastas mucho dinero en mucha gente, pero podrías no gastar tanto dinero en tanta gente y usar ese dinero para darle más dinero a aquellos que sí lo merecen, a aquellos que sí son pobres. Entonces yo creo que tenemos un gran reto en la focalización de los programas sociales. Todo eso de brisita, madres, todas esas cosas, yo creo que hay que focalizarlo. En segundo lugar... Que, perdón, el CIUBEN funcionó muy bien en los gobiernos. Claro, el CIUBEN prácticamente está desarticulado en esto desde hace 3 años. Entonces eso no está llenando ningún cometido, y lo que tenemos es que se está entrando personas ahí sin los criterios de rigor que este tipo de programas ameritan para controlar que quien entre sea alguien que realmente necesite el subsidio. Hay 2 subsidios grandes que seguimos dando. Uno es el de la gasolina, que beneficia más a los hogares más ricos, porque son los hogares que más consumen gasolina. Y el segundo es el subsidio eléctrico. O sea, nosotros tenemos que ya eventualmente venir con soluciones a mediano plazo, invirtiendo dinero en reducción de pérdidas, que es lo que hay que hacer, para reducir el subsidio. Sobre el tema del déficit, ciertamente de 2007 más o menos tenemos déficit, en 2015 hubo superávit, pero estos déficits eran manejables, en el sentido de que estaban por debajo del 2%, casi siempre se tomó deuda hasta 2020 para, más que nada, financiar una parte del gasto en obras públicas de inversión que se tenía. Ahora lo que vemos es que después de 2020... Pero que tenemos déficit, tenemos deuda, y entonces ¿hasta dónde es saludable una cosa y la otra? Yo creo que era saludable hasta el punto que ocurrió a partir de 2020, donde la deuda pública se tomaba para pagar no solamente las obras públicas o para cubrir el costo de obras públicas, sino también para cubrir el gasto corriente, gasto en nómina y gasto de interés. Entonces yo creo que ya ahí estamos en una trampa fiscal que ha hecho que los intereses crezcan mucho, y es algo que debe ocuparnos. Yo no me preocuparía por el nivel de la deuda pública, yo me preocuparía por la factura de intereses que estamos pagando, que el año que viene va a ser prácticamente igual que el gasto que se va a destinar al 4% de educación. Le va a pasar educación. Es preocupante, es preocupante. ¿Tú crees que es factible la meta del gobierno de 2036 de duplicar el PIB y duplicar el PIB per cápita? No, yo creo que no. Bueno, no vamos a decir que es imposible, pero es altamente improbable que se logre. Para ello debíamos crecer 6% de 2024 a 2036. El año pasado crecimos 5%, este año vamos a crecer 2,5%, el año que viene vamos a crecer 4 y algo. Entonces yo creo que es una meta muy difícil, muy difícil de lograr. Richard, entonces el año que viene, el 2026, pinta que será mejor que el 2025. Lo que pasa es que tú vas a tener un efecto rebote. Crecimos muy poco este año, el año que viene vamos a crecer un poquito más. Entonces yo creo que esa meta, si bien no es lograble desde mi punto de vista, o es muy difícil que se logre,
yo creo que es un aspiracional y es correcto tener aspiracionales de ese tipo. Pero en el gobierno del PLD 2 veces se duplicó el PIB, el PIB. Sí, claro. El tema aquí es que el PIB es muy grande ya. Sí. Y a medida que sea tan grande es más difícil duplicarlo. Y si a eso tú le sumas que la tasa de crecimiento es cada vez menor, porque de los últimos 4 años hemos crecido alrededor de 4%. Antes crecíamos 6%, antes de pandemia. Es que vamos a tener que olvidarnos de que el PIB potencial es 5. Yo creo que, bueno, en algún momento de los próximos 2 años, el Fondo Monetario, el BID, alguien va a hacer un cálculo y va a decir que el PIB potencial ya debe estar alrededor de 4,5 o 4, porque tenemos tiempo que no crecemos en un plazo de 5 años. Bueno, tiempo no, los últimos 5 años no hemos crecido más de 5. No, y el propio fondo dice que el crecimiento del 5% en el 2024 fue en gran medida por los préstamos, por el crecimiento del préstamo, y ese crecimiento del préstamo fueron 220,000 millones de pesos en inyección. Si usted toma el promedio de los últimos 3 años, hemos crecido 3,5, no 5. O sea, que 5 crecimos en 2024. Sí. Anterior fue 2 y pico. 4. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros. Ahora, yo creo que el RD 2036, duplicar el PIB para ese momento, nos debe llevar a nosotros a pensar en términos de cómo crecer. Aquí se puede crecer con más población. La población dominicana se ha ido ralentizando el crecimiento, por lo tanto eso yo creo que está descartado. Podemos crecer con más infraestructura, y para infraestructura hay que obviamente tener una mejor fiscalidad, hay que gastar menos o gastar mejor y también aumentar los ingresos, por lo tanto hay que hacer reformas importantes a nivel de gasto y de ingresos a futuro, y también necesitamos tener mejor capital humano. Es impostergable una reforma que mejore las competencias de nuestros estudiantes, sobre todo en el nivel público, sobre todo en el sector público. Nosotros necesitamos mejores maestros, mejores directores, que fomenten, que desarrollen competencias tempranas a nuestros estudiantes de lectura, de escritura, lectura comprensiva, operaciones matemáticas básicas, que les permitan a ellos ir desarrollando otras habilidades a futuro y que nos permitan a nosotros traer inversión extranjera directa, buena, en producción de bienes para exportación. Yo creo que si no nos enfocamos ahí, una buena reforma educativa, atraer inversión extranjera directa en términos industriales, que nos permita a nosotros exportar hacia otros países, yo creo que República Dominicana le va a ser difícil lograr las mejoras de calidad de vida que hemos experimentado los últimos 20 años. Perfecto, muchísimas gracias, Richard. Coincido en muchos de esos aspectos. Con turismo, zona franca y remesa no vamos a crecer un 5. Ya no es suficiente. No es suficiente. Nos vamos a comer, nos despedimos de acá. Pues, buen fin de semana y los invito. No, a propuesta, Ramón. A propuesta semanal, sí. Domingo 8 de la mañana. Así es que la pasen bien. Bueno, señores, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Cuídense mucho, hasta entonces.